Emilio, bienvenido, buenos días. Si nos escuchan, ¿nos puede prender la cámara, por favor? ¿Cómo está Emilio? ¿Cómo le va? ¿Cómo ha ¿Qué tal? pasado? ¿Cómo está? Buenos días. Un saludo para todos. Igualmente. Bueno, la primera pregunta es ¿cómo ves desde allá lo que está sucediendo aquí en este país a nivel político? Bueno, me preocupa mucho, a la mayoría lo que le está preocupando es qué va a hacer Noboa y cuáles van a ser sus acciones y sus primeras reacciones frente a la crisis que está heredando. A mí me preocupa eso, por supuesto, pero también me preocupa muchísimo qué es lo que va a hacer el país con Noboa. Porque veo que todavía no se posiciona y ya lo están tildando de traidor, de que vende patria, y por ahí veo que ahí están discutiendo inclusive ya si se lo puede destituir, si se le puede hacer juicio político, si se le puede hacer revocatoria del mandato. Por favor, dejémoslo que llegue, que se siente y que haga algo, y entonces ahí sí reaccionemos. E inclusive la tradición antes era pues los 100 días de luna de miel que se le llamaba con el presidente, ¿no? Y veo que eso no nos está atormentando demasiado el fantasma de que todos los gobiernos son lo mismo y no queda más que echarles piedra. Y eso es muy preocupante. Yo creo que el presidente tenemos que apoyarlo. Oiga, Emilio, pero eso no es una característica fundamental de los ecuatorianos y de los latinoamericanos, en criticar antes de que empiecen y darlo ya, o sea, mandarles el hacha antes de que ni siquiera se sienten. Es más, criticamos a los ministros, criticamos los pactos, criticamos los acuerdos, ni siquiera han votado y ya están diciendo que van a dar amnistía. O sea, yo sí creo que, a ver, hay algo que nos pasa a los ecuatorianos y le digo Latinoamérica, porque, latinoamericanos, porque efectivamente tomamos decisiones, nada nos calza, nada nos gusta y siempre criticamos y no somos parte de las decisiones, solamente vemos desde lejos los toros. No sé qué le parece a usted el tema. Bueno, yo creo que tienes razón en que esto no es de ahora, pero tampoco hay que ir muy atrás. Yo creo que esta es una de las herencias del correísmo. El Mm. correísmo decepcionó tanto a tanta gente que le hizo perder las esperanzas, que le hizo perder la fe. Ya no creemos, ya simplemente pensamos que no hay manera de impedir que los políticos hagan las cosas bien, y no es así. No porque los políticos sean buenos o sean malos, yo creo que son seres humanos como todos nosotros y que están dispuestos a hacer muchas maldades y muchas cosas bien hechas, pero que depende de nosotros también. Es Mm. decir, la actitud que tenga el pueblo ecuatoriano. A Guillermo Lasso estaban a punto de tumbarlo la Asamblea Nacional y 15 Claro. días antes el pueblo reaccionó y dijo, no, eso no es posible, esto es una farsa, esto es una maniobra, y le abrió la cancha a Lasso para que disuelva la Asamblea Nacional. De tal manera que yo creo que es más esa herencia de un proyecto que despertó enormes, gigantescas esperanzas en el pueblo ecuatoriano, como nunca antes habíamos visto desde la época de Velasco Ibarra, y con la diferencia de que este tenía mucha plata para repartir y para hacer obras, y esa decepción la estamos pagando el precio. Pero esa decepción también viene de la mano de un gobierno de derecha que no pudo hacer mayor cosa. Es decir, más allá de toda la posición de la Asamblea Nacional que le impidió también tomar decisiones, también es la decepción de que no hubo gestión. Y en un momento dado, usted como ciudadano se pregunta y dice, bueno, no hay salida. Y acuérdese de algo, Emilio, el 48% sigue votando por el correísmo. Y adicionalmente a eso, la mayoría o la bancada más gorda, si quiere llamar así, en la Asamblea Nacional es el correísmo. Entonces, existe una parte de la población que todavía cree en el populismo y eso no podemos evitar. Bueno, no estoy seguro de que votó el 48% por el correísmo. En la primera vuelta sacaron el 35% y en la segunda lo que capitalizaron es el voto de un amplio sector de izquierda que no va a votar jamás en su vida por un empresario, peor si el apellido es Noboa, porque eso es como comulgar con el diablo para ellos. Entonces, prefirieron darle su voto a quien sea. Y no creo que se le pueda adjudicar todo ese voto. Y la prueba está en que, mira, tú cómo está el correísmo, en qué estado se encuentra, que es calamitoso, ¿no? Divididos, fraccionados. Hoy día hay una foto en un diario en la portada del alcalde de Guayaquil sentado al lado de Guillermo Lasso, sonriendo los dos. Es decir, el alcalde correísta, es decir, se ve que las cosas no son como ellos quieren, además de que el alcalde tampoco estuvo en el
Congreso de Revolución Ciudadana. Marcial Aguiñaga renunció a la a la presidencia. presidencia del Congreso, se están peleando por faldas, por poderes. Yo lo veo muy difícil. El correísmo siempre tendrá el 30-35%. Eso no lo va a perder, ¿ah? Eso jamás. Que eso le va a servir siempre para llegar a la segunda vuelta. Acuérdense de eso. Puede ser, si es que ocurre como ahora que aparecen montones de chimbadores que impiden que los que pueden y tienen la posibilidad de hacerlo lleguen, ¿no? O si los matan, porque Fernando Villavicencio, viendo ahora los números, sabemos que hubiera ganado la presidencia. Sin Fernando Villavicencio, el partido de Villavicencio quedó tercero. Con Claro. Villavicencio, mínimo quedaba segundo, y en la segunda vuelta le ganaba a la señora del correísmo. Entonces, hay una manera que es matarlo. Y hay otra manera también de que el correísmo regrese ya ahí sí con fuerza, que es que le levanten la sentencia a Rafael Correa, ¿no? Pero eso yo lo veo muy difícil. Muy difícil. Necesitarían los votos de Noboa, los votos del Partido Social Cristiano, Más, otros más. y más que eso, pero, y no digo que no, algunos de ellos no lo harían con muchísimo gusto. Lo que pasa es que si lo hacen al día siguiente, es mejor que no salgan a la calle porque Claro. los anticorreístas también son bastantes, ¿no? Sí, 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 no, totalmente de acuerdo con usted. Oiga, Emilio, ¿y cree en la asamblea? La nueva. Bueno, yo hace rato, por no decirte de toda la vida, yo no creo en los políticos, no creo en los partidos. Yo lo que Claro. creo es que nosotros podemos hacer que hagan un buen trabajo. Si nos proponemos, yo creo que lo podemos conseguir. El problema es cuando tiramos la toalla y renunciamos a esa posibilidad. En este momento, por ejemplo, veo que hay mucha preocupación que si le van a dar la amnistía a Patiño, que si el acuerdo incluye tumbarla a la fiscal, todas esas cosas obviamente que son importantes, pero yo veo que hay otras cosas que son mucho más importantes. A ver, ¿qué va a hacer el presidente el día lunes con el tema de la seguridad? Y yo solamente veo una fórmula de dos medidas que son urgentes, que una es acabar con los jueces corruptos, y eso quiere decir juicio político al Consejo de la Judicatura. No hay otra manera, no hay otra manera. Y luego retomar el control de las cárceles, pero eso significa unidad política del país. Y no veo, no se ha hablado nada de eso, no se dice nada de eso. Es decir, le echamos la culpa a Lazo, y efectivamente cometió muchos errores, pero el verdadero culpable de que el crimen se haya apoderado de las cárceles de Ecuador son los jueces, que la policía con mucho sacrificio los agarra, los mete tras la reja y al día siguiente están libres. Por ejemplo, el tema de la economía, que sí que van a tomar una serie de medidas para reactivar el empleo, etcétera, etcétera. Y yo veo dos cosas muy importantes que no he escuchado del pacto, ni de Noboa, ni de los correístas, ni de los socialcristianos, ni de nadie. ¿Qué es lo que piensan hacer? El Ecuador necesita medidas de ajuste. Los radioescuchas que me están escuchando, que me perdonen, pero no hay manera de seguir con la fiesta. No podemos seguir comprando tragos, cerveza, pavo, chancho y servírselo gratis a la gente. Hay una factura que hay que pagarla y eso solo se logra con medidas de ajuste. No, y cuando Lazo quiso subió los impuestos a un sector de la clase media y de la clase alta, pues no se lo subió a los pobres, en ese momento casi se cae. Y entonces vamos a hacer lo mismo con Novoa. Cuando nos diga la verdad, porque el lunes ya nos va a dar decir la verdad, ¿saben qué? No hay plata. Es Ya más, sabe, no solo que no hay plata, tengo que pagar plata y por sí, tanto me no veo tengo dónde. obligado a tomar estas medidas. Y más bien lo oigo a Noboa decir que va a bajar los impuestos. Sí. Qué maravilla, qué lindo presidente que va a ser, pero el país va a quedar peor que antes. Eh, yo creo que hay cosas que se pueden hacer en lo inmediato. Está, por ejemplo, la renovación de los contratos con las empresas telefónicas. Eso es plata ya. Pero ¿qué va a ocurrir? Que no voy a llegar a una conclusión de que el contrato bueno vale tantos millones de dólares y entonces ahí le van a saltar los demás diciendo, no, estás vendiendo la patria, estás entregando el contrato por una miseria, bla, 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 bla. Y no sé qué es lo que vaya a pasar. Lo mismo con el oleoducto de crudos pesados, hay que renegociar ese contrato en enero.
y también va a ser lo mismo. Bueno, nos van a pagar tanto. No, estás recibiendo una miseria, eres un traidor, etcétera, etcétera, ¿no? Peor, te repito, cuando diga, si es que lo dice, y ojalá que lo diga, ¿saben qué, muchachos? Tenemos que ajustarnos el cinturón porque no nos queda más. Obviamente que a quien tiene que ajustarle más el cinturón es a los que más tienen. Obviamente que el golpe más duro tiene que ser para los millonarios y las clases altas, y a las clases pobres hay que tratarlas con muchísimo cuidado. Pero lo que no puede hacer es seguir regalando dinero, ¿no? Sí, me parece una cosa, mi querido Emilio, subir impuestos en estos momentos, la gente en momentos de recesión es complicado. Entonces, realmente hay que hacer una conciencia de que se gasta mucha plata en el gobierno y que hay que reestructurarlo y bajarlo. Este, Le doy paso a Eduardo Mendoza, que se encuentra ya en cabina, para que obviamente siga la entrevista. Adelante, Eduardo, ¿no? Te escuchamos. Gracias, gracias querido Jaime y querido Emilio. Buenos días y a todos la audiencia, conversando con Emilio Palacios, periodista y amigo, un hombre que opina y opina muy bien. Yo tengo una impresión, Emilio, y esto me vas a dar tu criterio a ver si estoy equivocado. Ganas, el presidente electo no estaba no estaba ni entre los 5 primeros, estaba el 7º lugar. Ganas una elección, entras a la segunda vuelta y ganas la presidencia. Y cuando eres presidente, pactas con los que perdiste, o sea, le regalas la asamblea y todo lo que significa eso, es decir, vas a poder hacerle juicio político a todos los que necesitas y que están bien, a la fiscal, a la judicatura, a los superintendentes, al contralor, a todo el mundo. Entonces me hace pensar que debe haber una agenda que no conocemos de parte del presidente electo, porque entregarle así a los que perdieron la asamblea en un pacto, porque él está dentro del pacto con su equipo, con su grupo, con ADN, en mi criterio no era lo más inteligente, ¿o sí, Emilio, querido? Bueno, a ver, diferenciemos que había que hacer un acuerdo, había que hacer un Ok, acuerdo. Es decir, no es una cuestión de obligación o de necesidad por el momento en que se vive, es porque así funciona la democracia. El correísmo sacó el 35% de los votos en la primera vuelta. Tú no le puedes decir, ¿sabes qué? No les voy a dar ninguna comisión, ustedes se quedan fuera, ustedes no tienen nada porque nosotros no los queremos y la gente votó por acabar con ustedes. No, votamos la mayoría para que no contra ellos, pero hubo una minoría importante que votó por ellos y hay que tomarlos en cuenta esa gente. No hay que tomar en cuenta a los ladrones, no hay que tomar en cuenta a los perseguidores, a las mafias, pero hay que tomar en cuenta a los votantes. Hay que saber escuchar y entonces hay que darles un espacio. Y así funcionan todas las democracias del mundo. Segunda cuestión, si tú no eliges presidente de la asamblea, no hay asamblea. Y si no hay asamblea, la que legisla es la Corte Constitucional. Y ya vimos lo que le hizo la Corte Constitucional a Lazo. Le tumbó todo lo que pudo. Entonces, preferible una mala asamblea a la Corte Constitucional. Y la tercera cuestión que te diría, yo no veo que le haya entregado la asamblea a los correístas y a la social cristiana. No lo veo por ninguna parte. Es decir, primero que en las comisiones hay mayorías y hay minorías y no tienen garantizado ninguna de las fuerzas políticas el control de esas comisiones. Y segundo, que cualquier cosa que hagan las comisiones tiene que ir al Pleno. Y en el Pleno no es lo mismo que la asamblea anterior. No está la izquierda democrática, que fue la gran Celestina del pacto golpista, no está Pachacuti, bueno, está con 5 asambleístas que ya no cuentan para nada, que fue la otra fuerza que colaboró con el golpismo. Incluso si el Partido Social Cristiano se virase completamente y se pusiese del lado del correísmo, cosa que no me sorprendería porque ya hemos visto de lo que son capaces, pero no lo creo, porque ya se dieron cuenta ellos, Nebot no es ningún tonto, se dio cuenta de que el correísmo está muy mal y que las cosas en este momento van a ir por otro lado. Por supuesto que va a depender de la gestión del gobierno. Entonces yo no veo, no soy tan negativo, no ok. soy tan pesimista. Y además parto de un principio. Primero esperemos a ver qué hay, pues no. Es decir, porque ya se está diciendo, no, es que le van a dar la amnistía a Patiño.
Bueno, yo quiero ver primero que alguien lo proponga en la comisión correspondiente, que la comisión lo apruebe, que el CAL lo apruebe y que luego pase a la asamblea y que en la asamblea haya los votos para eso. Yo lo veo muy difícil. Hay muchos filtros, hay muchos filtros. Emilio, de Fernando Villavicencio como presidente de la Comisión de Fiscalización a Pamela Aguirre, tu concepto. Bueno, es casi un chiste, ¿no? Es casi un chiste. Uno de esos chistes raros en los que te dan, en vez de darte ganas de reír, te dan ganas de llorar. ¿Verdad es? Así es, pero no creo que debamos fijarnos en los árboles para juzgar el problema. Hay que Es ver real. entonces, ok, le dieron la presidencia de la Comisión de Fiscalización. Eso quiere decir que fiscalización no va a haber mucha. Pero ¿para quién no va a haber mucha? No va a haber mucha para Lazo. No, para Lazo va a haber. Pero para el que no va a haber es para Noboa. Es decir, Noboa va a estar bien protegido por ese lado. Y por tanto, yo creo que él sale ganando con ese acuerdo, Es ¿no? Y interesante. segundo, te repito, es la presidenta, pero la Comisión de Fiscalización no es la presidenta. Y tanto es así que Fernando tuvo muchos problemas para conducir esa comisión. Acuérdate que en un momento dado, no sé si la palabra correcta técnica es, lo recusaron y se tuvo que Claro. salir de la silla y vino otro y perdimos un tiempo precioso para llevar adelante las investigaciones que él quería hacer. Emilio, mi última pregunta. ¿Te parece correcto? O bien, ayer el presidente saliente, el presidente Lazo, le entregó la capacidad, la competencia de hacer el quinto puente a la alcaldía de Guayaquil. Lo van a hacer con la prefectura del Guayas y con la alcaldía de Durán y alguna otra más de las que están por allí. Y ¿por qué tan tarde? ¿Por qué demoran estas cosas? Yo lo conozco a Lazo como un hombre, toda la gente habla cosas, pero él no es un hombre, él es un hombre inteligente y rápido. ¿Por qué se demoran tantas estas cosas cuando uno está en el poder, querido Emilio? Bueno, yo pienso como tú que Lazo es un tipo que tiene mucha capacidad, mucho talento, es muy buen ejecutivo, pero me parece que la gran debilidad, el talón de Aquiles de Lazo, y lo pudimos comprobar, es que cuando las cosas se ponen duras, cuando lo presionan, no sabe cómo reaccionar. Y el tema es que durante 2 años, casi desde que asumió, le dieron creo que 2 semanas de luna de miel y después al día siguiente era a tumbardo, a las calles Leonidas Issa, que Marquito, juicio político, revocatoria del mandato, y frente a eso Lazo se paralizó. Ese fue su gran pecado, se paralizó, no supo defenderse, no supo reaccionar frente a esa situación. ¿Se lo puede criticar por eso? Sí, claro que se lo puede criticar, pero creo que más hay que criticar a los que lo pusieron contra la pared, porque son esos los culpables de que no se haya podido hacer nada. Querido Emilio, mandarte un abrazo, agradecerte tu gentileza y amabilidad. Seguiremos conversando. Recién comienza esto. Gracias, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Perfecto. Emilio Palacios, vamos a pagar el corte